But today we are going to work page number 105. 104, we don't do it, no la hacemos. So now, finding a percentage of a number. ¿Cómo encuentro el porcentaje de un número? Vamos a iniciar aquí con este B, ¿vale? Con este de acá de una vez. Entonces, here we have two steps. The steps are, number one, change to a decimal. Cambiar a decimal. Y segundo punto, multiply. Pare de contar. Entonces, in this case we have 63%. Yes. I need to change it to a decimal. Tengo que cambiarlo a decimal. ¿Cómo lo cambio a decimal? 63% como porcentaje, como decimal. 0.63. Segundo paso, multiplicar. 0.63, ¿por qué? Por 481. Entonces aquí solamente escribimos 0.63, significa que lo convertí a decimal. Y lo voy a multiplicar por lo que me dicen ahí, 481. Here, 87% lo voy a pasar a decimal. ¿Cómo es que se pasa? Lo muevo dos veces y llega al punto al final. 0.87 y lo multiplico por 156. ¿Bien? Acá. Twice, so 0.11, and I will multiply it by 125. Here, and I move it twice, and here will be 0.91, and I will multiply by 8, right? Here, I will move it twice, it will be 0.12, multiplied by 24. Can you see it? Now, we are going to apply it. Ahora lo voy a aplicar. ¿Cómo hago para saber el 17% de 600? 600 es plata, sí, pero ¿y el 17% de esos 600 cuánto es? ¿Cómo lo hago? Recordemos, mis pasos bellos. Change to a decimal and multiply. First step, change to a decimal. Ya cambié el 17%. ¿Cuál voy a cambiar a decimal? Pues el que tiene porcentaje. ¿Este lo puedes cambiar a decimal? No, porque no hay nada. Entonces aquí, percent. Este es el que cambia a decimal. 17% como decimal, 0.7. ¿Y cuál es el segundo paso? Multiplicar. ¿Por cuál? Por 600. Multiplico 7 multiplied by 0, 0, 7 multiplied by 0, 0, 7 multiplied by 6, 42. Now, 1 multiplied by 0, 0, 1 multiplied by 0, 0, 1 multiplied by 6, 6. So I will add 0, 0, 2, 10. It is 10, 2, 0, 0. But remember the point. ¿Cuántos dígitos tengo antes del punto? 2. So 1, 2, point. It is 102.00. Significa que el 17% de 600 es 102 pesos. Hagamos de cuenta que este es 600 pesos. Si yo quiero saber a cuánto equivale solo el 17% de 600, imagínate que son 102 pesos. Lo mismo acá. So, first step, change to a decimal. Remember, change to a decimal. Entonces, este es el que cambia a decimal, 0.21. And second step, multiply. You see, 1 multiplied by 0, 0. 1 multiplied by 5, 5. 2 multiplied by 0, 0, 2 multiplied by 5, 10. And I add 0, 5, 0, 1. And remember, how many digits do we have before the point? How many digits? 2. 1, 2, point. It is 10.50. You see? Now let's move on. Here, change to a decimal. This is the first step, change to a decimal. So, 8% as a decimal. Look, I am going to move it twice. 1, 2. So it is 0.08. And second step, multiply by 25. So we do it. 8 multiplied by 5, 40. I carry 4. 8 multiplied by 2, 16. Plus 4, 20. 0 multiplied by 5, 0. 0 multiplied by 2, 0. So I plus 0, 0, 2. How many digits do we have before the point? ¿Cuántos dígitos tengo antes del punto? 2. So 1, 2, point. Significa que de 25
el 8% es 2. De $25, el 8% es $2. ¿Listo? Here I did the same. Change to a decimal and multiply. Change to a decimal and multiply. Yes? And those are the answers. If you want, you can write it down. Please, escribe todas estas respuestas. Very good. Easy job. Remember, mientras estás escribiendo, yo te voy recordando los dos pasos. The first one, change to a decimal, and the second one, multiply. Right? Very good. You have one minute to finish. Yes? Yes, it is important that you can pay attention and write down everything, right? Very good. Here, point number 3 says, solve these story problems. It is the same. Nos están diciendo exactamente lo mismo que tengo que multiplicar. So, first step, change to a decimal. ¿Qué voy a cambiar a decimal? El 92. 92% lo cambio a .92. And second step, multiply. And I will multiply by 5,000. So it is 5,000 by 0.92. So 2 multiplied by 0, 0, 2 multiplied by 0, 0, 2 multiplied by 0, 0, 2 multiplied by 5, 10. Next, 9 multiplied by 0, 0, 9 multiplied by 0, 0, 9 multiplied by 0, 0, 9 multiplied by 5, 45. So it is 0, 0, 0, 0, 6, and 4. But here, pay attention. How many digits do we have before the point? ¿Cuántos dígitos tengo antes del punto? 2. So 1, 2, point. Can you see it? Very good. And here, what did I do? Is that I need to subtract. Dice, y el equipo de Isaías ganó el 70% de los 30 juegos de béisbol. ¿Cuál porcentaje? Porcentaje perdió. Pues 100 menos 70, pues 30. Te están preguntando porcentaje. No a cuánto equivale el porcentaje, solo porcentaje. Lo mismo acá. Dice que él le dieron el descuento del 15%. O sea que, ¿cuál fue el porcentaje de lo que no le dieron el descuento? Entonces, 100 minus 15, it is 85. Yes? Aquí toca ahora solamente restar. Ojo cuando te pregunten porcentaje. Si te preguntan porcentaje, pues tu respuesta tiene que ser en porcentaje. Pero si te preguntan cuánto dinero o cuánto equivale 92% y un número, ahí sí tienes que multiplicar. Right? So now let's move on to page number 107. Here says percents and fractions. So what do we have to do here? Listen up. Change this percent as a decimal. It is 0.25. Yes? And 0.25 is 1 over 4. Profe, ¿cómo sabes que es 1 sobre 4? Míralo acá. 25% is 0.25 and 0.25 is 1 over 4. Yes? Here, 0.57. Y si no sabes cómo es como fracción, porque no la tenemos acá, lo puedes poner en la fracción, 57 sobre 100. Aquí no nos están diciendo multiplique, nada. Solamente queremos verlo como decimal y como fracción. Pilas acá, como decimal. Ojo, yo necesito deshacerme de este 1/2. Yo ya sé que 1 sobre 2 equivale a 0.5. Es decir, que este 1 sobre 2 ya no es 1 sobre 2, sino que en realidad es 0.5. Entonces, ¿cómo me queda? 87.5. Pero, ojo, ahí cambié esta fracción. No toqué el 87. Ahora sí tengo que tocarlo porque tengo que mover mi punto. Aquí fue que me apareció el punto. Ahora tengo que moverlo. ¿Cuántas veces lo voy a mover? 2. ¿Por qué? Por el 100%. Otra vez la teacher Jenny. 1, 2. Es decir que en decimal es 0.875. Y como fracción, 875 sobre 100.
¿Por qué sobre 100? Que por el 100%. Bien, vamos a hacerlo acá por si de pronto no entendiste este. Dice, tengo 87,5%. Por Dios, ¿qué es eso? Entonces, simplifiquémonos la vida. Yo ya sé que 1 sobre 2 es 0.5. Es decir, que ya no existe más el 1 sobre 2, que en realidad tengo 87,5. Pero no he movido mi punto, tengo que moverlo. 1, 2, me da 0.875, ¿vale? Ahora, 87,5 sobre 100. ¿Listo? Aquí, 20% como decimal, 0.20. Y como fracción, pues ya lo sabemos que 0.20 es 1 sobre 5. 1 over 5. Yes? Here, the same thing. Tenemos que saber ahora sí cuánto es el 75% de 60. Primer paso, change to a decimal. And second step, multiply. So, 5 multiplied by 0, 0. 5 multiplied by 6, 30, I carry 3. 5 multiplied by 1, 5. Plus 3, 8. Here, 7 multiplied by 0, 0. 7 multiplied by 6, 42, I carry 4. And 7 multiplied by 7, 7. 7 multiplied by 1, 7. Plus 4, 11. So I will add 0, 0, 10, I carry 1, 2, and 1. And remember, how many digits do we have before the point? 2. So 1, 2, point. Right? Aquí nos pidieron fue simplemente cambiar a decimal y luego a fracción. Aquí sí nos pidieron, bueno, dígame cuánto equivale el 75% de 160. Primer paso, change to a decimal. And second step, multiply. Here, change to a decimal. 0.20 by 175. So let's multiply. 0 multiplied by 5, 0. 0 multiplied by 7, 0. 0 multiplied by 1, 0. Next, 2 multiplied by 5, 10. I carry 1. 2 multiplied by 7, 14 plus 1, 15. 2 multiplied by 1, 2 plus 1, 3. Yes? And we add 0, 0, 5, 3. So here, excuse me, right here, it is 3. And remember, how many digits do we have before the point? 2. 1, 2, point. So here is 35.00. Here, 120.00. Yes? Remember. Now, here, change to a decimal. Tengo que mover el punto. Profe, pero el punto ya está en la mitad. It doesn't matter. No importa. Lo muevo igual 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Sí, profe, ya sabemos. 1, 2. Lo muevo 1 y 2. Es decir, que es 0.375 multiplied by 240. Yes? Multiply. So we do it. 5 multiplied by 0, 0. 5 multiplied by 4, 20. I carry 2. 5 multiplied by 2, 10 plus 2, 12. So I erase here. Empty house. You know all of that. 7 multiplied by 0, 0. 7 multiplied by 4, 28. I carry 2. 7 multiplied by 2, 14 plus 2, 16. Now I erase right here an empty house. And 3 multiplied by 0, 0. 3 multiplied by 4, 12. I carry 1. 3 multiplied by 2, 6 plus 1, 7. And we add 0, 0, 10, 1, 6, 2, 8, and 10, and 9. How many digits do I have before the point? 3. 1, 2, 3. It is 90.000. Yes? Very good. Remember, first step, change to a decimal. Second step, multiply. So please, guys, write down here those answers. Here is 100, 900.09. Here is 0.09. And here is 288. Right? And remember that here we have the same process. Change to a decimal and multiply, and the answer is this one. Change to a decimal and multiply, the answer is this one. And change to a decimal and multiply, and the answer is this one. Right? Let's do it. Right? Very good.
And finally, here we have 500 multiplied by 75. So, how much is the answer? 375. In this case, the answer is 375. Yes? Here we did the same. Change to a decimal and multiply. It is the same process. And right here, we did the same process. But remember, I have here two numbers and right here another two numbers. So I need to count 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8.5875. So now you have 1 minute to write down all of that quickly. Tick tock, tick tock, tick tock. Easy job, right? Yes, it is important that you write down your answers. Chicos, mientras lo van escribiendo, vuelvo y recuerdo. A mí me envían la foto de las 3 páginas que les mandé de tarea, o sea, solo 3 páginas. No me envíen la foto de todas estas páginas porque yo sé que ustedes las están trabajando aquí conmigo. ¿Listo? Very good. So let's move on. Let's quickly. Very good. And now we are going to work page number 109. Guys, finding discount. So, antes de iniciar, ustedes han ido a una tienda o en unos centros comerciales que les dicen gran descuento, 25% de descuento. Y ustedes dicen, wow, 25% de descuento. ¿Y cuánto es eso? ¿Acaso sabemos? No. Entonces, primero, tengo que saber cuánto me van a descontar. ¿Vale? Por ejemplo, nos dieron este vestido y me dicen que el vestido vale $30, pero me van a hacer el 15% de descuento. ¿Significa que me vale $15 el vestido? No, tengo que saber cuánto es el 15%. First step, change to a decimal and multiply. Aquí lo tienes acá. Change to a decimal y second step, multiply. Change to a decimal. Este es el que cambio a decimal. 0.15 y lo multiplico por este, you see, 30. So let's multiply. 5 multiplied by 0, 0. 5 multiplied by 3, 15. 1 multiplied by 0, 0. 1 multiplied by 3, 3. Yes, 0, 5, 4. 450. Remember, how many digits do we have before the point? 2. So 1, 2. It is 4.50. ¿Qué significa? Que de $30 que me vale el vestido, no me van a cobrar $4.50, que es esto que le van a quitar. ¿Y entonces cuánto tengo que pagar? ¿Ahí qué hago? Fácil. Al precio que inicialmente vale $30, ¿cuánto le voy a quitar? Pues el descuento que me van a hacer. ¿Y cuánto es el descuento? 4.50. Ojo, ¿dónde está el punto imaginario de 30? Al final. Entonces voy a restar otro número con punto. ¿Cuál es? Punto debajo punto y 4.50. Y relleno con ceros. Y resto. 0 menos 0, 0. 10 minus 5, 5. 9 minus 4, 5. And 2 minus 0, 2. You see? So, lo que finalmente me costó fue 25.50. Por eso aquí le agregamos el restar, subtract. So here it is. Change to a decimal and multiply. And number 3 is subtract, el precio original. Yo cogí el precio original, lo cambié como decimal, lo multipliqué con este y me di cuenta que daba 4.50. Es decir, que a $30 que me costaba el vestido, al yo quitarle 4.50, que es el descuento, me queda en 25.50. Es como cuando tenemos un televisor y le dicen a usted, gran promoción, un televisor que vale $1.000.000 tiene ahora el 50% de descuento. Entonces tú dices, ¿cuánto es el 50% de 1.000.000? El 50% de 1.000.000 es... ¿Cuánto es? El 50% es 500.000. Entonces tú le dices, a 1.000.000 menos 500.000 me da 500.000. ¿Ven? Tengo que restarlo, ¿vale? Let's move on with this one.
tengo una falda que me vale $12, pero están en promoción y me van a hacer el 18% de descuento. Primero, aquí tengo los pasos. Change to a decimal and to multiply. Entonces ¿cuál voy a cambiar como decimal? Este, aquí en el shirt. So it is 0.18. Second step, multiply. ¿Con qué lo voy a multiplicar? Con el 12. Te multiplico. A multiplied by 2, 16, I carry 1. A multiplied by 1, 8 plus 1, 9. 1 multiplied by 2, 2, and 1 multiplied by 1, 1. 6, 11, and 2. How many digits do we have before the point? 2. Tengo 2. Es decir, que es 2.16. ¿La falta me vale 2.16? No. Ese fue el descuento. Tengo que mirar que el precio original que me dieron hay que quitarle el descuento. Ojo, 12 y ¿dónde está el punto imaginario? Al final. Voy a restar, pongo el punto debajo de punto y ubico 2.16. Y relleno con ceros. ¿Bien? 10 minus 6, 4. 9 minus 1, 8. 11 minus 2, 9. 1 minus 0, 0. 1 minus 0. This one changed to a 0. So 9.84. Entonces, cuando tú lo entiendes, tú dices, ok. La falda vale 12 y me van a hacer un descuento del 18%. Pero para yo saber el descuento, pues tengo que saber cuánto es. El 18% de 12 es 2.16. O sea que 2.16 no me lo van a cobrar. Entonces a 12 le quito 2.16 y me da 9.84. Now, you are going to do this one. Ustedes van a hacer ahora este. ¿Listo? Miren que los demás ya los tienen aquí resueltos. Igual en la parte de abajo lo tenemos resueltos. Ahora tienen ustedes 2 minutos para hacer este. ¿Listo? Let's do it. Let's start. Aquí a un lado, abajito donde quieran. Let's do it. TikTok, 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 TikTok. Aquí tienen los 3 pasos, ¿no? Vamos haciéndolo. Change to a decimal. Then I multiply. And then I subtract. Yes? Let's do it. Vamos, 1 minuto para que lo hagan. Un minuto, recuerda, ojo los puntos. ¿Cuántos puntos tengo antes del punto? ¿Cuántos números tengo antes del punto? Para poderlos ubicar en la multiplicación y todo, ¿vale? Entonces, primero, change to a decimal, cambio este a decimal y lo multiplico con el 58. ¿Ya lo hicieron? El primer paso era change to a decimal y el segundo multiply. Change to a decimal y lo multiplico. Let's do it. Everybody. Let's do it. You can do it. So now, let's do it all together. First step, change to a decimal. So here, I will change to a decimal. Multiply by 58. I will multiply. 0 multiplied by 8, 0, 0 multiplied by 5, 0. 2 multiplied by 8, 16, I carry 1. 2 multiplied by 5, 10 plus 1, 11. It is 0, 6, 1, 1. How many digits do we have before the point? 2. 1, 2, point. Listo, ya sé que el 20% de 58 es 11.60. Entonces, a 58 que me vale originalmente, y ojo donde tengo el punto, al final le voy a restar 11.60. 11.60, relleno con ceros. 0, 10 minus 6. Recuerden que ustedes ya saben porque este es un 10. 7 minus 1, 6. And 5 minus 1, 4. Entonces, el descuento que van a hacer es 11.6. Como le van a quitar esto al precio original, me da 46.40. Ok, guys? This is the process. And now here, point number 2 says, change the percent to a decimal. Cambiémoslo a decimal, 76% como decimal. 0.76, 29%, 0.29, you see, 0.15,
0.08. No, sorry, here is 0.83, 0.83, 0.05. Yes, and here, pay attention, subtract the percent from 100. So, réstele este porcentaje a 100. So, 100 minus 16, 84%. Resto porcentaje con porcentaje. 700 minus 71%, 29%. Ahí era solamente restar. Right? And the next one is 68%, 54%, and 95%. Please write down everything right now. You can do it. Write it down. You have 1 minute and we finish the class. Yes? Let's do it, let's do it, let's do it. Very good. We finish right here. Thank you for your time. Bye-bye.